Que la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesús, me alegra estar una vez más con ustedes, animándolos, orientándoles sobre este tema que toca el corazón, que nos llena de aliento y de esperanza, y que nos da razón de ser en el tiempo presente, en la relación, en el trabajo y en la atención con los pobres. El tema que vamos a seguir está en la página 50. Lo vamos a hacer hasta la página 60. 10 páginas muy interesantes. Es un tema que vale la pena que le gastemos tiempo, que lo miremos con detenimiento, con mucha seriedad, en ambiente de oración. Se los hemos dicho desde el comienzo, profundizándolos. Por eso requiere seriedad. Requiere haber entendido, comprendido las lecciones anteriores para poder llegar en el desarrollo a esta. Teniendo siempre como gafas, como ojos a Cristo. Lo que nosotros podemos decir de los pobres, lo que Dios siente por los pobres, el interés por los pobres, la preocupación de la iglesia por los pobres y lo que estamos llamados a hacer en las parroquias y cada uno de nosotros con los pobres es por Cristo. El modelo es Él y el maestro es Él. ¿Cómo situarnos para preguntar, tú que hiciste con los pobres, Jesús de Nazaret, maestro mío? Y entonces, si Jesús hizo esto con los pobres, ¿qué he de hacer yo en favor de los pobres o a qué me compromete mi fe con los pobres? Pues bien, en esta lección, en este tema 7, nos vamos a ocupar del Dios de Israel, los profetas y los pobres. Es un largo periodo en la historia de la salvación. Con este tema terminamos un bloque. Terminamos todo este bloque, digámoslo así, de una visión del Dios que ha venido acompañando al pueblo de Israel. Y en la próxima lección nos vamos a adentrar ya en el nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. Entonces, intentemos cerrar este bloque con esta lección. Hemos venido insistiendo, el Dios de Israel, el Dios que se le revela a Israel, es un Dios con sentimientos, que tiene una debilidad por los pobres, que no soporta la esclavitud, que ha creado todo bellamente para todos y que desearía que todos participaran de todo. Pero vino el pecado, trastocó los planes de Dios, se alteró el deseo divino. Los hombres se adueñaron de las cosas que eran de los demás. El egoísmo llevó a unos pocos a hacerse dueño de casi todo. Y a casi todos los dejó sin nada, los desposeyó, los dejó en la pobreza, en la miseria. Cada 50 años les he dicho, este Dios, de una manera muy sabia con el pueblo, les dio el año jubilar para que, por ley, cada uno devolviera a los otros lo que se había apoderado. Y cada 50 años volvía el jubileo. Y los que habían vendido, negociado lo que tenían, lo recuperaban. Casas, tierras, en fin. Y es un Dios que no soporta que haya esclavos. Les decía en la clase anterior, caramba, si Dios estará sentido y dolido con lo que ocurre en el mundo de hoy. ¿Y cuál será nuestra responsabilidad ante tanta esclavitud? Conociendo entonces los sentimientos de Dios,
expresados, como les he dicho también, en los sentimientos de Cristo, podríamos entonces decir que a pesar de toda la dureza del pueblo de Israel, Dios se ocupó de decirle al pueblo de Israel, atención, atención. Y entonces mandó unas personas que gritaban, y en medio de la gente, en medio de la indiferencia y de la indolencia, les hacía sentir lo que Dios sentía. Preocúpense de los pobres, hagan el bien a los que están llevando una vida desdichada, no maltraten al pobre, ni a la viuda, ni al huérfano, no maltraten al extranjero. Ustedes también fueron extranjeros y los maltrataron. No continúen repitiendo esto. Pero Israel era muy terco. El ser humano, el pecado. Entonces Dios mandó a unas personas que le hablaran con claridad al pueblo, que los invitara a la conversión, a volverse a Dios, a recomponer las cosas. Son los profetas, enviados de Dios, en nombre de Dios, para hablar de Dios, llamando al pueblo a que recomponga el camino, a que abandone la esclavitud, a que se vuelva a Dios, que centre todo en Dios, que sea solidario, que comparta lo que Dios le ha dado, que lo ponga al servicio de los demás. Los profetas, de modo especial, en el lenguaje expresivo al pueblo de Israel, gritarán en nombre de los pobres y gritarán en nombre de Dios. Eso es un profeta. Con frecuencia los profetas le hablarán a Dios del drama de los pobres, y Dios le hablará a los pobres a través de los profetas, llenándoles de esperanza. Y es verdad, las profecías tienen cumplimiento. Lo que Dios promete lo cumple. Dios no se burla de los pobres. Les repito, Dios no se burla de los pobres. La promesa de Dios tiene cumplimiento. Pero el pueblo de Israel, en su dureza, antes que aceptar el mensaje de los profetas, lo que Dios les mandaba decir por medio de los profetas, rechazaron los profetas, los mataron, los marginaron, los excluyeron. Es curioso ver cómo los pueblos distintos al pueblo de Israel escucharon la voz de los profetas, se arrepintieron, se convirtieron y Dios les tendió la mano. Los ninivitas, por ejemplo, con el profeta Jonás, varias veces intentaron hacer lo mismo, los profetas hablando en nombre de Dios, repetidas veces. Pero también de esa misma manera, el pueblo de Israel, de cabeza dura, de corazón de piedra, no quiso oír los profetas, los rechazó. Y al rechazar a los profetas, rechazó a Dios. Se empeñó en sus bienes, en sus riquezas, en sus caprichos, en aferrarse a las cosas, desposeyendo a los más pobres, marginando y excluyendo al huérfano, a la viuda, al pobre, al extranjero, al enfermo. Y lo pateó. No sirven para nada. Y el mismo Israel terminó maltratando a los pobres. Se olvidó que había sido maltratado en Egipto. El mismo Israel termina pisoteando a los pobres. Y por eso Dios mandó los profetas, pero no los escucharon. Les invito a hacer esta lección de la página 50 a la 60. Lo mejor que podamos. Lapicero en la mano, libreta de apuntes. En oración. Creo que vale la pena. Es un tema para meternos en el corazón mismo de Dios, pedir también perdón
por nuestra terquedad, por nuestra ceguera, por nuestra sordera, por esta cabeza dura que también a nosotros nos impide con frecuencia abrir el corazón a la voz de Dios y preferimos cerrar los oídos para no escuchar su voz. Y el Señor nos vuelve a repetir, ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Señor, danos la gracia pues en esta lección de abrir nuestro corazón a tu palabra. Amén.